Quisiera, me voy a permitir tomar este cuadro adaptado de una presentación del doctor Carlos Díaz, que me gustó mucho porque evalúa el impacto del COVID sobre la salud y nos muestra distintas oleadas de este impacto. La primera oleada, que está directamente relacionada con la mortalidad inmediata por la infección de COVID-19, es la línea roja. La segunda oleada, que es aquellos pacientes que, teniendo patologías urgentes que no están relacionadas con la infección de COVID, tienen demorada su atención por restricciones del uso de recursos. Esto es lo que se ve en este gráfico en X de la derecha de la pantalla, en donde se observa el trabajo presentado en New England Journal of Medicine, que es un censo del uso de unidades de cuidados intensivos en el área de Nueva York, en donde se observa que durante la segunda quincena de febrero y hasta mediados de marzo, el uso de las camas de unidad de terapia intensiva se utilizaban para pacientes no COVID. Y a mediados de marzo comenzó una elevada tasa de uso de camas de terapia intensiva por enfermedad por COVID. ¿Pero qué pasó con estos pacientes? ¿Estos pacientes desaparecieron? Los no COVID no desaparecieron. Simplemente hubo una restricción del uso de recursos ante patologías urgentes no COVID. Es por eso que esta oleada es tan importante. Y después hay una tercera oleada, similar a la segunda oleada, pero no para pacientes urgentes, sino para atención de enfermedades crónicas, ya sea diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, etcétera, que debido a las restricciones de muchas instituciones de salud para la consulta, recuerden que al principio del aislamiento también se habían cerrado los consultorios médicos, ahora por suerte ya están abiertos en algunos centros y en algunos consultorios particulares, pero la gente por miedo por ahí no va, entonces hay una interrupción en la atención de estas enfermedades crónicas, creo yo que más adelante vamos a ver las consecuencias. Y después está la última oleada, que esta oleada habla del síndrome del estrés postraumático, la sobrecarga, la enfermedad mental y el impacto de la crisis económica y sobre las desigualdades en la salud. Siempre me gusta hablar del envejecimiento exitoso. A mí, en lo que se denomina el successful aging en idioma anglosajón, y las claves para el envejecimiento exitoso, yo digo siempre que hay 3 pilares de un envejecimiento saludable, que son la sociabilización, la alimentación y el ejercicio. Tanto la infección por COVID como el aislamiento social han apuntado sus cañones hacia estos 3 pilares. Desde luego que la sociabilización, desde que estamos todos aislados, se ha perdido mucho. El ejercicio, muchas personas, y más adelante lo voy a comentar, estaban acostumbradas a hacer, por ejemplo, adultos mayores que iban a hacer aquagym, o que iban a hacer tai chi, o yoga para adultos mayores. Bueno, han cerrado los natatorios, han cerrado los clubes de jubilados, han cerrado los gimnasios y han impactado sobre la capacidad de hacer ejercicio. Para entrar en el impacto del aislamiento sobre la parte psicológica, quisiera mostrarle esta rápida revisión de la evidencia que se presentó en el Lancet hace poquito, en donde se observaba que la mayoría de los estudios revisados informaron efectos negativos desde el punto de vista psicológico, incluyendo síntomas de enojo, confusión y estrés postraumático, y los factores que estresaban esta situación y estaban asociados a estos efectos psicológicos negativos eran la frustración, el aburrimiento, la mayor duración de la cuarentena, el miedo a las infecciones y la inadecuada capacidad de tener suministros, como así también la información inadecuada. También eran factores estresantes las pérdidas financieras y la estigmatización de las poblaciones, como han visto ustedes en muchos noticieros, de poblaciones estigmatizadas por estar infectados, por estar sospechados o por simplemente ser médicos o personal de salud.
Cuando uno va a ver cuáles son los grupos, ¿no?, vulnerables para cuáles eran la mayor parte de las personas que estaban en riesgo, en este artículo publicado en el British Medical Journal, observamos que hay poblaciones que están más en riesgo para tener una respuesta a esta pandemia. Las personas adultas mayores que tienen, por un lado, un riesgo directo de mayor severidad de la enfermedad, como lo hemos visto antes, tienen mayor probabilidad de vivir solas, menos probabilidad de tener comunicaciones online y mayor riesgo de aislamiento social. También hay un grupo vulnerable que es las personas con problemas de salud mental, que están en un muy importante riesgo de aislamiento social, y las personas con discapacidad que han visto interrumpido los servicios de soporte de la continuidad de la atención, y las personas también que están en instituciones, como los geriátricos, que en estas instituciones puede haber un riesgo de contagio muy elevado, como, bueno, muchos de ustedes han visto. Cuando uno habla del impacto psicológico en las personas mayores, tenemos que pensar en que para todos se nos vino encima un mundo digital. Esta misma charla la estamos haciendo mediante la comunicación digital, mediante plataformas de interacción digital, y para las personas mayores quizás no tienen la misma plasticidad neuronal para poder adaptarse a estos cambios, y esto genera angustia, genera depresión, genera muchos cambios de estado anímicos. Hay algunos hogares multigeneracionales que pueden ayudar, no en aquellos hogares donde viven las personas mayores solas, sino en aquellos hogares donde los adultos mayores comparten el hogar con otras generaciones, y es importante estimularlos e involucrarlos en la toma de decisiones, es decir, evitar que se aíslen dentro del aislamiento que ya tenemos de por sí, crear un ambiente positivo en el hogar y cuidar de las necesidades emocionales y mentales de las personas mayores. Cuando vamos al impacto del ASPO en la parte física y funcional, como dije previamente, bueno, nos pasa a todos y a los adultos mayores también, que no tenemos la misma capacidad de hacer ejercicio. Yo en esto quisiera, bueno, no ahondar sobre todo lo que hemos perdido, sino qué hacer, ¿no? Y para esto me gustaría recomendarles este proyecto. Este proyecto es un proyecto de en la Comunidad Europea, un programa de la Unión Europea. Se puede ingresar, es gratuito, se llama ViviFrail y se puede acceder desde vivifrail.com. Es la forma en que se puede prescribir ejercicios para el domicilio de las personas mayores, y lo que tiene de bueno es que hay ejercicios para 4 tipos de fenotipos de personas mayores, desde el más dependiente a el más robusto, cuatro diferentes escenarios, y ejercicios adecuados para cada estos 4 tipos de escenarios distintos, así que se los recomiendo, entren, es muy bueno, es tanto para que lo compartan con sus pacientes como para uno como médico aprender a cómo se prescribe ejercicio para cada tipo de funcionalidad de las personas mayores. Y con respecto al impacto del ASPO en el aspecto nutricional, me gustaría detenerme un minuto acá para comentarles que la parte nutricional en el aislamiento tiene distintos aspectos, ¿no? El acto de comer es complejo, está, digamos, involucrado la función cognitiva, la física y el sistema de apoyo. Hay aspectos motivacionales, de recursos funcionales y del acto de comer que se ven alterados en el envejecimiento fisiológico habitual. Hay cambios en envejecimientos que hacen proclive que los adultos mayores se desnutran desde el acto de comer, por cuestiones fisiológicas a la deglución, cambios en el envejecimiento que, desde el punto de vista de la obtención de alimentos, el aislamiento, la falta de la red de apoyo social, hay algunas cuestiones de limitaciones funcionales que hacen no tan sencillo obtener el alimento.
y esto impacta directamente sobre la capacidad de las personas mayores de comer y de alimentarse. Y también la motivación. La soledad de por sí, el aislamiento, desmotiva a comer. Algunas cuestiones fisiológicas como la disminución de gusto en los adultos mayores también llevan a una desmotivación, y contra esto hay que tratar de luchar. En los pacientes internados con COVID-19 es importante que tengamos en cuenta, como le dije antes, se pierde masa muscular, y estas internaciones son prolongadas. Internaciones por infección por COVID-19 son prolongadas. En los artículos de New England, donde se observa las características del coronavirus en China, se muestra una media de 12 días, y en los pacientes críticamente enfermos en la región de Seattle, en Estados Unidos, se observa una media de estancia hospitalaria de 17 días, con una estancia en terapia intensiva de 14 días, requiriendo en promedio 10 días de asistencia respiratoria mecánica. Esto es lo que nos dice que son internaciones más prolongadas que las otras patologías. Nosotros sabemos por evidencia previa que las personas mayores, saludables, el reposo en cama, en una persona mayor puede perder en 10 días la misma cantidad de masa muscular que las personas jóvenes en 28 días. Esto, sumado a que las personas, digamos, una de cada 2 personas mayores de 80 años presenta sarcopenia, nos hace pensar en que la posibilidad de que los pacientes que se van de alta de una internación prolongada por infección por COVID tengan sarcopenia, y nos pone una mayor relevancia el cuidado nutricional, sabiendo que la malnutrición es un factor de riesgo de mal pronóstico para estos pacientes. Y quisiera finalmente hacer un paréntesis en el aspecto de los pacientes que tienen deterioro cognitivo, el trastorno neurocognitivo mayor llamado demencia, en las épocas de COVID-19. Quisiera que imaginen una persona con síndrome demencial, en donde habíamos logrado generar una rutina diaria. Esa rutina por ahí incluía a determinada hora comer, a determinada hora salir a dar una vuelta a manzana, a determinada hora ir a sentarse en el banco de la plaza de enfrente, y que de un día para otro esa rutina haya sido absolutamente modificada, y a donde hay que hacer una resignificación del espacio en la persona que tiene deterioro cognitivo, y entonces hay que rearmar la rutina, y quizás esta rutina deba comprender algunas cuestiones de hacer la misma o casi la misma rutina que antes, pero con la modificación espacial, es decir, adentro del domicilio, poder transmitir, el cuidador de la persona, el paciente demente debe tener la capacidad de transmitir la importancia del lavado de manos, y tener en cuenta que el universo de atención está constituido tanto por el paciente con demencia, por el cuidador. Si la persona con deterioro cognitivo, con demencia, enferma, hemos dicho que el riesgo de delirium se incrementa. Y es muy importante que las instituciones en donde se internan estos pacientes puedan tener un protocolo para el manejo de la prevención del delirium. Y poder permitir que haya un acompañamiento hospitalario de personal o familiar con, digamos, el equipo de protección personal adecuado, ¿no? Finalmente, para terminar, me gustaría comentarles también que la infección por COVID ha impactado sobre lo que es la investigación. En este caso, el gerontopolo de Toulouse, en Francia, que Bruno Vela lleva adelante, tiene distintos grants europeos, maneja varios millones de dólares, de euros para la investigación, y publicaron a principios de abril cómo le había ido en marzo y cómo se le habían tenido que adaptar a estas condiciones excepcionales de esta crisis sin precedentes. La imagen, en el cuadro de la derecha, ustedes ven el número de pacientes vistos cada día en el Centro de Investigación de
Toulouse de Alzheimer, donde se ve que hasta mediados, hasta el 10, 12 de marzo, se mantenía alguna cierta cantidad de visitas diarias y baja abruptamente. Esto hace que se tengan que generar nuevas condiciones de atención a los pacientes y haya que generar estrategias para no interrumpir la relación con estos pacientes y en estas investigaciones que son tan importantes. Bueno, para finalizar, quisiera decirle que esta publicación de Science, según esta estimación, la literatura de COVID-19 publicada desde enero ha llegado a más de 23.000 artículos y se duplica cada 20 días. Es decir, que si no aplanamos esta curva, va a haber alrededor de 50 millones de documentos COVID para fin de años, o sea que o aplanamos la curva o nos ponemos a leer alrededor de 100.000 artículos por día para estar al día. Bueno, les agradezco mucho y les dejo este slide de la Organización Panamericana de la Salud, en donde nos brindan 10 estrategias para ayudar a personas mayores que viven solas. Les agradezco a todos y creo que estamos en tiempo para abrir a las preguntas que deseen.